Hola nuevamente. Bueno, vamos a seguir con esta cuestión de los sistemas en dimensiones quizás un poquito superiores. De hecho, vamos a hablar de este tema que viene ahorita, independientemente de la dimensión en la que estemos trabajando. Entonces, algo padre en esa parte porque no depende de esa dimensión. Y pues bueno, el punto es este. Ahorita hemos estado hasta morir trabajando esta cosa, ¿no? Hablando de los casos, incluso en el último video que te compartí, hablamos de más dimensiones, ¿no? N igual a 2, N igual a 3, y lo puedes generalizar para más cosas, ¿no? Lo interesante es por qué es tan importante hablar de esta cosa si en general los problemas pueden ser vistos así, donde tú tienes algo así como x' igual a f de x. Tú vas a tener un problema de una ecuación en un sistema autónomo, que habíamos dicho que esto le llamamos un sistema dinámico autónomo, porque no tienes una dependencia explícita en el tiempo o en el parámetro sobre el que tú estés sacando estas derivadas. Y entonces esto ya es un problema más grande, ¿no? Porque f puede ser algo no lineal, f es una función vectorial. Entonces esta cosa puede ser realmente complicada. La cuestión importante o interesante viene en este análisis de Poincaré. Te mencionaba también en el video previo o antepasado que Poincaré hace un tipo de análisis que se llama análisis cualitativo. ¿En qué consiste esto del análisis cualitativo? Pues resulta que lo que vas a hacer es no resuelves las ecuaciones diferenciales, no lineales. Lo que vas a hacer va a observar los puntos críticos. Entonces este tipo de análisis se centra en los puntos críticos. Cuando tú tienes problemas de este estilo, vas a tener como caminos diversos para resolverlos. Una de ellas es pues resolverlo analíticamente o en forma completa, ¿no? Resolverlo en forma exacta. Esto no siempre es posible, porque a veces tienes ecuaciones complicadas que no te lo van a poder permitir, y eso tiene mucho que ver con la no linearidad. Hay veces en las que un sistema dinámico puede ser sencillo, pero no soluble en forma exacta. Entonces este es un camino. A veces sí se puede, incluso puede ser un sistema dinámico no lineal, pero soluble en forma exacta. Vamos a resolver un problema en la clase que es muy famoso y popular, y de hecho también te voy a hablar ahorita de uno muy interesante que se llama el Seir y el Sir. De esto me gustaría que Dalia en sus clases te hable un poquito de estos modelos, porque estamos trabajando algo de ello con unos colegas y están justamente relevantes porque estos son sistemas dinámicos que tienen que ver con pandemias. Entonces esto igual y ahorita es importante, ¿no? Y relevante a lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, te digo, cuando tienes este tipo de problemas dinámicos, una es resolverlo en forma exacta, no siempre se puede, a veces sí. La otra es resolverla en forma numérica. ¿Qué significa esto? Que vas a resolverlo utilizando tu computadora, vas a generar algún código en algún lenguaje como puede ser C, Python, Julia, matemática, MATLAB, R, no sé, puedes utilizar diferentes softwares para resolver o implementar métodos numéricos y resolverla como un rungecuta, un Taylor, no sé, hay muchos métodos numéricos para resolver ecuaciones exponenciales. ¿Cuál es la ventaja de resolverlo en forma exacta? La ventaja que tienes es que tienes expresiones que tú puedes manipular o conocer. La desventaja es que esas expresiones a veces son realmente complicadas y no va a generar algún sentido físico o natural de lo que tú estés resolviendo, o matemático. La ventaja en forma numérica que tienes es que esto siempre se puede hacer en su mayoría, pero la desventaja es que no tienes algo con lo que tú puedas abordar algo como en el caso exacto o analítico. No puedes tener expresiones, solamente tienes un conjunto de información de numeritos y ya. Esa es una desventaja, pero la ventaja es que sí lo puedes hacer. La desventaja en la antigüedad es que esto
era costoso computacionalmente hablando. Obviamente Poincaré en su época no tenía como el acceso a estas cosas por las tecnologías de su época. Nosotros ahorita sí. Tú con tu celular puedes resolver ecuaciones diferenciales en forma numérica sin ningún problema. De hecho, muchas cosas las resuelve el celular en forma numérica cuando haces filtros, haces llamadas, etc. Esto es accesible en nuestra época, pero en la época de Poincaré no. Por eso Poincaré crea este análisis cualitativo, donde lo importante no es resolver ni en forma exacta ni en forma numérica las cosas. Lo importante es hacer como un estudio cualitativo, no cuantitativo, de cómo se va a comportar algo. Y ese algo va a ser muy importante justamente en términos de los puntos críticos. Entonces aquí lo importante o lo relevante son los puntos críticos. ¿Por qué son importantes los puntos críticos? Porque resulta que cuando tú tienes los puntos críticos de una ecuación de un sistema dinámico, cerca o en su vecindad se van a comportar en forma lineal. Y eso ahorita lo vamos a ver, te lo voy a demostrar. Entonces cuando tú analices la estabilidad de los puntos críticos, resulta que con eso ya te basta y te sobra. Quizás no te sobre para hablar mucho de algo, como lo podría ser resolver en forma exacta o resolver en forma numérica, pero los puntos críticos te van a dar comportamientos que ni esta te pueden otorgar. Entonces en ese sentido es muy fuerte este análisis cualitativo desarrollado por Poincaré. Insisto, y esto se va a centrar en los puntos críticos. Recordemos que en algún momento de las clases te hablaba de los puntos críticos y pues son o se definen como aquellos puntos, no tiene que ser uno, pueden ser varios, aquellos puntos X estrella, tales que cuando tú evalúas tu sistema dinámico en estos valores, en estos puntos, tu sistema dinámico se anula y te da el vector 0, ¿verdad? Entonces esto mata o aniquila las ecuaciones diferenciales que tú estés abordando en tu problema. Entonces esta cosa son los puntos críticos, ¿no? Esto es a lo que tú dices, esto es un punto crítico. Cuando tú tenías este ejercicio, tu único punto crítico era el origen. Si tú tenías este problema, vas a tener un punto crítico que ya no es justamente el origen. Para el caso de arriba sí era el origen, para el caso de abajo creo que lo hicimos en la clase en algún momento o te lo pedí de tarea y era algo así como A inversa por B, ¿no? Ese era tu punto crítico. Entonces, ambas ecuaciones son lineales, esta es homogénea, la de abajo es no homogénea porque aquí estamos introduciendo este vector B y no pasaba nada, lo que pasa es que simplemente tu origen se trasladó a esta posición, ¿ok? Pero sigues teniendo 1. Cuando tienes sistemas dinámicos no lineales puede ser que tengas varios. Lo interesante es qué ocurre en su vecindad o qué pasa en estas cosas. Pues bueno, dada la expresión f como función de su sistema de coordenadas x, pues resulta que esta cosa la puedes expresar como un desarrollo en series de Taylor. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer este desarrollo, pero centrado en algún punto crítico. Eso es lo importante. Vamos a hacer este de estudio centrado alrededor de estos valores. Entonces, cuando tú haces expansión en series de Taylor, recuerda que las series de Taylor en el caso normalito, en el caso, ¿cómo se llama? Escalar o de una dimensión que aprendiste en cálculo 1, resultaba, o en cálculo 2, resultaba que dada una función x, la podrías como aproximar alrededor de algún punto en particular, si quieres llamémosle x0, como la función evaluada en x0 más la derivada de la función, si quieres llamémosle f', evaluada en x0 por x menos x0 más términos de orden superior en su derivada, que sería la segunda derivada evaluada en 0 por x menos x0 cuadrado sobre 2 factorial, y así sucesivamente, ¿no? Esa era la descomposición de Taylor
o de Maclaurin, no me acuerdo cómo se llama cuál, pero el punto es que desarrollas una serie así. Cuando la centras alrededor, todo esto alrededor de ese punto x0. Ok, esto era cuando tenías el caso escalar o de una dimensión. Si tú haces eso mismo en un caso vectorial, que seguro lo aprendiste o lo vas a ver en cálculo 3, eso se puede heredar. Entonces, dada la función f de x, vamos a expandir f alrededor de x estrella. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué es importante hacer este tipo de expansiones alrededor de ciertos puntos en particular? Porque fíjate, si tú haces esta expansión y x menos x, en este caso 0, es muy cercano a 0, los términos de órdenes superiores, si quieres aquí le ponemos en valor absoluto, los términos de órdenes superiores en la potencia se van a ir anulando. Porque si tú tienes que esto es un número pequeño, al elevarse al cuadrado, pues esto va a dar 0. Si tienes otra cosa de orden cúbico, pues eso va a dar 0. Entonces todos los demás términos prácticamente se van a anular. Entonces, justamente si tú estás muy cerca de la vecindad donde está centrado el desarrollo, justamente te queda que alrededor o cerca de x0, cuando estás en esta parte, si quieres llamémosle epsilon con epsilon positivo, esto se aproxima así. Ay, perdón. Y esto justamente hace alusión a la derivada, ¿no? Eso era justamente la aproximación lineal de una función en un punto. Obviamente, entre más pequeña esta cantidad, pero positiva, en valor absoluto o distancia, esto coincide con la derivada. Y esto es, insisto, aproximado, ¿no? Justamente esa es como la formulación de la derivada. Cuando tú piensas en estos desarrollos en Taylor o en Maclaurin, no recuerdo bien el nombre. El punto es que esto es válido, insisto, cuando esta cantidad es muy pequeñita. ¿Por qué? Porque aseguras que estos términos de órdenes superiores se anulan o son muy pequeños. Vamos a hacer la misma idea, pero alrededor del punto crítico para la función del sistema dinámico. Entonces, para f de x, que vamos a tener, pues va a ser f de x igual a, o aproximadamente igual a, f evaluado en x, aquí ya no es 0, aquí es el punto crítico, le vamos a llamar x estrella, más, aquí vendría siendo la derivada de f respecto a todas las entradas, que esto tú lo conoces como la matriz J. Esta es una matriz, ojo, esta es la jacobiana, ¿no? Por x menos x estrella más los términos de orden superior, que esos los vamos a ignorar porque estamos considerando que si vamos a tomar a x menos x estrella igual a epsilon con epsilon positivo, los términos de orden superior pues van a morir porque justamente en su norma van a ser muy pequeños. Entonces aquí van a ser cosas que se van a ir anulando. ¿Ok? ¿Qué cosa nos queda? Pues resulta que todo esto lo puedo expresar justamente así. Pero ¿qué cosa ocurre? Pues resulta que si tú haces la expansión en Taylor
alrededor del punto crítico, esta cosa se te anula, porque justamente en el punto crítico esta cosa da 0. Entonces tu sistema dinámico alrededor o cercano a algún punto crítico se va a comportar como la matriz jacobiana, si quieres la llamamos J. Perdón, aquí también me faltó otra cosa, es J evaluado, si quieres aquí lo voy a escribir, J evaluado en el punto crítico, X estrella, por X menos X estrella. Esta cosa evaluada es una matriz, permíteme llamarla la matriz A. Entonces, insisto, y todo esto a su vez era X', ¿verdad? Entonces resulta que X' alrededor o cerca, esto es importante, cerca del punto crítico se va a comportar como la matriz J, si quieres llamarle A, por X menos X estrella. Y esto es igual a A por X menos A por X estrella. Por otro lado, en algún momento habíamos dicho que si tú tenías un sistema trasladado a un vector B, pues resultaba que el punto crítico era algo parecido a esto, ¿verdad? Entonces justamente tenemos algo así, donde, ok, tú ya tienes algo con esta forma, eso si quieres llámalo B, entonces tienes A, X menos, bueno, más B, para que esto sea positivo, y ya tienes un sistema dinámico lineal. Entonces, ¿qué hicimos? Si estás cerca del punto crítico, resulta que tu ecuación diferencial, tu sistema dinámico, se va a transformar en una ecuación diferencial lineal. Y una ecuación diferencial lineal, por supuesto que la sabes resolver. ¿Por qué? Porque recuerda que si tú haces la traslación de tomar o considerar X igual a U más tu punto crítico, resultaba que un ejercicio de la tarea te dice, pues resulta que el sistema dinámico se transforma en U' igual a A por U. Lo cual es muy padre porque esto tú sí lo sabes resolver. Entonces, alrededor de tu punto crítico, tu ecuación diferencial se resuelve como tú ya sabes hacerlo. Independientemente si tu ecuación era no lineal, simplemente busca los puntos críticos, saca tu jacobiana, eso es importante porque con la jacobiana vas a obtener quién es tu matriz A, evalúala, obtienes A, y ya con A tienes un sistema dinámico lineal, y eso es todo. Entonces es algo muy fuerte este tratamiento. ¿Por qué? Porque anula la no linealidad de la ecuación diferencial. Obviamente, insisto, resolver una ecuación diferencial no lineal no siempre es obvio o fácil. Entonces este tratamiento que sugiere Poincaré, dices, mira, tú buscas los puntos críticos, obtén X. Entonces la primera pregunta es, ¿quién es X? ¿Ya los obtuviste? Ok, ya los conoces. Después, ¿cuál es el siguiente camino? Dado tu sistema F, obtén J de X. Ya que obtuviste J, pues evalúala en el punto crítico. Y eso llámalo A. Pues ya tienes todo. Entonces, justamente, tu sistema dinámico alrededor de este punto crítico se tiene que comportar como U' igual a A por U. Y esto sí lo sabes resolver. ¿Qué ventajas va a tener esto? Pues resulta que esto te da diferentes tipos de estabilidad, porque ya sabes, si estás en un sistema dinámico plano, vas a tener 3 casos, en el que los 3 casos pues te pueden dar cosas muy diferentes en sus estabilidades. Puedes tener un punto hiperbólico, un punto centro, un punto silla, bueno, un punto centro hiperbólico, un nodo atractor, repulsor, espiral, no lo sé. Pero independientemente de eso, alrededor de ese punto se va a comportar en forma lineal como algunos de los casos que tú ya conoces. Por eso era muy importante que tú aprendieras, primero que nada, cómo son los casos y los domináramos bien antes de hablar de casos no lineales. Entonces, con esto tú ya puedes abordar cosas no lineales. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a hacer un ejercicio de algo no lineal.
conocido en la literatura, que es el sistema presa-depredador. El sistema presa-depredador es algo muy, entre comillas, sencillo de entender, pero es muy ilustrativo para comprender la interacción entre poblaciones de presas y depredadores. Entonces nos es útil porque además resulta que el ejercicio o el sistema se puede resolver en forma exacta y también la podemos ver o estudiar en términos de este análisis cualitativo. La idea es esta: vamos a tener poblaciones de presas. Si quieres, a la población de presas llámales P. Entonces P función de T va a ser la población de presas al tiempo T. Y D función de T es la población de enfermos, perdón, no sé por qué pensé en enfermos, es que se me vino a la mente esta cuestión del Sayre Model. Población de depredadores al tiempo T. Entonces tenemos estas dos cantidades, y estas dos cantidades van a interactuar de acuerdo a ciertas leyes que son observables en la naturaleza. Entonces vamos a hacer ciertas hipótesis de ellas. Otra cosa, no todos los sistemas dinámicos surgen teóricamente de alguna ley o alguna forma. Muchas de ellas, insisto, nacen de observaciones. Es algo que había comentado a principios del curso, cuando les comentaba esta cuestión de las ecuaciones exponenciales. Algunas sí salen de leyes, y es padre cuando salen de leyes porque las puedes como vincular a algo que conoces. Pero hay otras que son observacionales, en el sentido de que es estadística y tienes que acoplar tus modelos a cosas que tú observas o mides. Y entonces a algunas personas eso les gusta, a algunas otras no. Bueno, entonces vamos a hacer la construcción de esta cosa. Vamos a considerar que la derivada de la población de presas respecto al tiempo, esta es la velocidad con la que aumenta o disminuye la población, pues va a ser proporcional a algunas reglas que vamos a tomar. Si son presas, podríamos hablar que son conejos o que son borregas o cosas que se comportan como el alimento de algún otro animal, ¿ok? Pensemos que son conejos. Si tenemos una población de conejos, algo que tú sabes es que la población de conejos va a crecer en forma exponencial si no hay ningún control sobre ellos, ¿verdad? O sea, si tú tienes conejos y tienes recursos ilimitados, esto se debe de comportar de acuerdo a esta ley. ¿Por qué? Porque esta expresión en su solución te va a dar algo así como el crecimiento exponencial e al alfa t por alguna cantidad constante, ¿ok? Esto ya lo sabemos desde el primer día de clases o segundo, lo cual tiene sentido. Pero justamente cuando metes una interacción con los depredadores, esa cosa no puede crecer así. Debe haber algo que permita tener control sobre la población. Entonces debe haber algo que de alguna manera disminuya su población con la interacción de los depredadores. La interacción la vamos a poner con esta forma: alfa beta depredadores por presas. Este sería nuestro término de interacción con los depredadores. ¿Por qué como producto? Porque fíjate, si estás hablando de poblaciones concretamente, esto se parece como a la ecuación logística, donde tú tienes n' igual a algo por n menos algo con n cuadrada. En términos de poblaciones es algo parecido. Entonces esto de alguna manera mete control sobre la población y mete la interacción de orden cuadrático entre presas y depredadores. Entonces es un motivo como del por qué tiene esa forma la interacción, ¿ok? Hay otros modelos que después se complican o los hacen más robustos, meten otro tipo de interacción, pero eso ya es más avanzado y no es relevante ahorita para la materia. Y además no es el modelo original es el que estoy construyendo ahorita. Entonces con esto ya puedo hablar de la velocidad con la que la población de presas crece o disminuye con esta interacción de depredadores. Pensemos que los depredadores son como lobos
o leones o algo que justamente se come a las presas, ¿ok? Y podemos decir que la población de depredadores también tiene ciertas reglas. Si son leones o lobos, por lo general los depredadores en su crecimiento, más que nada, crecen de acuerdo a los recursos alimenticios que tengan. Entonces, si no tienen esos recursos, empiezan a morir, porque son depredadores. Si no hay alimentos, se mueren. Y si se mueren, significa que estas cosas sí se pueden reproducir, pero en general, si no hay alimento, su comportamiento en población va a disminuir en forma exponencial. Entonces, a diferencia de las presas que se reproducen rápido, la población de depredadores decae si no hay ninguna interacción con alimento. Si solamente están ellos, se empiezan a morir o se empiezan a tragar entre ellos quizás. Entonces esto puede seguir esta regla. Después, justamente la población de depredadores va a aumentar si existe esta interacción con los depredadores, perdón, con las presas. Alfa, beta, gamma, delta, llamémosle delta, P por D. Y esto es lo que los salva, ¿no? La interacción con la comida, pues es la que los mantiene vivos. Y con esto hemos construido el sistema de ecuaciones diferenciales que es llamado presa-depredador, o también es conocido en la literatura como Volterra. Si lo quieres googlear, también lo puedes encontrar así, o busca presa-depredador y vas a llegar a estas dos ecuaciones diferenciales. Tienes dos entes que interactúan. Por cierto, la interpretación no necesariamente tiene que ser con animales, puede ser por ejemplo con empresas. Podría ser una empresa que está adueñándose o consumiendo otra y están interactuando entre sí. Tú puedes aplicarlo a lo que tú gustes siempre y cuando tenga un comportamiento parecido en su esquema de formulación, ¿no? Eso es algo bonito de las ecuaciones diferenciales, que no tiene que ser algo necesariamente asociado a alguna propiedad única de tu sistema. Lo puedes expandir a diferentes modelos, a la física, a la química, a la biología, a la economía, etcétera, ¿no? Es algo padre de esta rama de estudio en las matemáticas. Entonces, aquí lo importante es que tu ecuación diferencial, tu sistema de ecuaciones diferenciales es no lineal justamente por este término de interacción. Esto ya es de orden cuadrático, esto no es lineal. Entonces vamos a ver si por algún motivo podemos resolverlo analíticamente, y la otra cuestión es ver qué te dice el análisis cualitativo. Primero vamos a hacer el análisis cualitativo porque está más vinculado con lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Entonces, el análisis cualitativo, ¿qué te dice? Ok, vamos a ponerlo como un apartado y vamos a ponerle algo así como estudio cualitativo. Lo primero que te dice el estudio cualitativo es: esta cosa tiene puntos críticos. ¿Cuáles son? Entonces ya tenemos esta cosa aquí escrita. La voy a mapear aquí. Vamos a escribir que P' es igual a alfa P menos beta PD, que también lo puedo escribir como P por A menos beta D, ¿no? Ahí está. Y para D tenemos que D' es igual a menos gamma D más D por PD, pero que a su vez esto lo puedo escribir como P por ¿qué? Por menos gamma más delta P. Ahí está. Estas son las ecuaciones diferenciales que tenemos que checar, y la cuestión está en: ¿existen puntos críticos? Y la respuesta es sí, porque si P y D son iguales a 0, algo multiplicado por 0 en ambos términos te da 0. Entonces justamente esta cosa es un punto crítico. Si P y D son 0, tienes algo. Entonces P igual a 0, D igual a 0, justamente eso te da un punto crítico. 1. La pregunta es: ¿hay más puntos críticos? Y la respuesta es sí. Fíjate que si tú dices ahora que este término y este término son 0, pues al multiplicar por estos otros valores también pueden ser 0. Entonces justamente si
y quizás esto lo pongo con azul. Si P igual a, ¿qué vendría siendo aquí? Gamma sobre delta, la ecuación de prima va a ser 0, ¿verdad? Eso implica d' igual a 0. Y si d es igual a alfa sobre beta, eso implica p' igual a 0. Por lo tanto, existe un segundo punto crítico, x2, tal que va a ser igual a p igual a gamma sobre delta y d igual a alfa sobre beta. Si yo veo el espacio fase, yo ya sé que en estos dos puntos, en el origen y en estos valores, va a haber algo interesante. Entonces, permítame hacer ese dibujo de una vez. ¿Qué va a haber ahí? Aún no sabemos. Uy, no me salió tan padre como esperaba. Pues ya salió mejor. Quizás déjenme hacerlo un poquito más para acá. Entonces pensemos que esto es la población de presas y depredadores. Recuerda que el espacio fase es el gráfico respectivo de las variables que estén en el juego, ¿no? En este caso es P y D. Si quieres esto le llamamos x1 y esto x2. No, mejor esto llámale x1 y esto llamémosle x2, ¿no? Entonces algo que ya sabemos importante es que aquí en el origen hay algo y en el punto gamma sobre delta, si quieres aquí lo localizamos, gamma sobre delta, y en el punto alfa sobre beta también hay algo interesante, que quién sabe, esa es la cuestión, hay que ver qué te da ahí o qué comportamientos tiene ahí. Entonces vamos por el buen camino. Ya obtuvimos los puntos críticos, esto ya está. Ahora hay que ver el comportamiento que tienen esos puntos críticos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues a continuación lo que viene es obtener la jacobiana. Recuerda que la jacobiana nos da la aproximación lineal de tu sistema dinámico no lineal. Entonces la jacobiana viene siendo la derivada parcial de f respecto a p, la derivada parcial de f respecto de... espérame, a ver aquí cómo queda la jacobiana porque es una matriz. Claro, a ver, espérame. Sí es f, pero es en las componentes, ¿no? Recuerda que f de x, pues es tu sistema dinámico y esto es x'. En pocas palabras, en términos de componentes, esto viene siendo, ¿qué vendría siendo aquí? P' y D'. Entonces, tu jacobiana, ¿quién es? Tu jacobiana va a ser la parcial de P' respecto de P, la parcial de P' respecto de D, la parcial de D' respecto de P y la parcial de D' respecto de D. Y eso vendría siendo tu jacobiana, ¿no? Ok. Entonces, esa sería la matriz jacobiana de nuestro sistema dinámico. Ahora hay que calcular esto. Esto te da la parcial de P' respecto de P. ¿Dónde quedó P? La parcial de P' respecto de P es alfa menos beta D. Entonces esto es alfa menos beta D. Después viene la parcial de P' respecto de D. La parcial de P' respecto de D es menos beta P, ¿no? Vamos a verificarlo. La parcial de P' respecto de D es menos beta P. Ahora, en el segundo renglón que tenemos la parcial de D' respecto a D, no es cierto, a P es delta D.
y la otra componente es la parcial de D' respecto de D. Uy, que se quede ahí. D' respecto de es menos gamma más delta P. Menos gamma y esta es la matriz jacobiana, aquí es delta P. Y esta es la matriz jacobiana, ¿no? Ok, ya esta es tu matriz jacobiana. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Evaluarla en los puntos críticos para saber qué tipo de estabilidades vamos a tener. Entonces, el primero es el origen. Entonces, vamos a decir para x1, que era el 0, 0, en P y D, ¿qué te queda? J de x1 es igual a alfa 0, 0 menos gamma. Churun, esta es tu matriz A. Obviamente va a depender de los parámetros. Creo que no lo mencioné con anterioridad, pero los parámetros siempre son reales, porque los signos positivo y negativo ya van implícitos en la construcción del modelo. Entonces, estas dos cosas, esta es positiva, esta en conjunto va a ser negativa, y tu sistema dinámico alrededor de ese punto crítico va a ser, pues, esta cosa, alfa 0, 0 menos gamma por U, que afortunadamente coincide con ser, bueno, como es el origen, entonces U y X vendrían siendo iguales, ¿no? Por otro lado, esta cosa ya está en su base canónica. Esto es importante, porque como está en la base canónica, o sea, esto ya está diagonalizado, pues los eigenvalores justamente es alfa y menos beta. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, si uno eigenvalor es positivo y otro es negativo, y son reales y diferentes, pues este es el caso 1. Y esto es justamente un punto hiperbólico. Obviamente estas cosas son inestables. Entonces, alrededor de tu punto crítico origen, el sistema se comporta como un punto hiperbólico. Entonces aquí, cerquita de tu origen, debe haber un punto silla. Aquí en la vecindad del origen. Ahí está. Aquí, eso se debe comportar como algo hiperbólico. Cerca de la vecindad donde la jacobiana sea válida. ¿Ok? Y los términos de orden lineal no sean significativos. Ok, esto es para el punto crítico 1. Para el punto crítico 2, ¿qué vamos a tener? Tal vez esto cambie, ¿no? Entonces, para el punto crítico 2, decíamos que esto era, se me olvidó qué valores toma. Ok, es gamma sobre delta, alfa sobre beta, gamma sobre delta, gamma sobre delta, alfa sobre beta. Ok, entonces ahora hay que analizar la jacobiana en este punto. Entonces J evaluada en ese otro punto crítico, ¿qué te va a dar? Pues ahí está la jacobiana, entonces te queda alfa menos beta por D, pero D es alfa sobre beta. Este se anuló, da 0. Después acá te queda menos beta por, ¿qué es esto? Es una P, una D, es P. Te queda gamma sobre delta, delta por D, pero delta por D es alfa sobre beta, y este cacho te queda como menos gamma más delta P, pero P es gamma sobre delta, entonces este también se anuló, está 0. Entonces la matriz A para el punto crítico 2 es algo así como 0 menos beta gamma sobre delta, delta alfa sobre beta, 0.
¿Qué tipo de estabilidad tiene esta cosa? Pues no lo sabemos, tenemos que ver qué discriminante tiene, ¿no? Entonces vamos a calcularlo. Esta no está en su forma canónica directamente, ¿no? Como el caso anterior. Entonces vamos a calcular el discriminante. El discriminante es la traza de la matriz A al cuadrado menos 4 veces el determinante de la matriz A, y eso nos va a permitir de qué caso estamos hablando. La traza es 0 y el determinante es 4 veces este por este menos este por este es positivo, y te queda aquí mira, fíjate, te queda delta entre delta y beta entre beta, te queda alfa gamma. Esto es negativo. Entonces esto, al tener un discriminante negativo, este es el caso 2. Observación, la traza es 0. Entonces eso significa que al ser del caso 2, tu eigenvalor por default tiene que ser de la forma alfa más y beta. Otra observación importante. Si quieres, esto le llamo de observación 1. A ver, lo puse al revés. Observación 1, eigenvalor complejo. Observación 2, traza igual a 0. Eso significa que el valor real de tu eigenvalor complejo es 0. Eso implica que el eigenvalor es de la forma I beta. ¿Qué significa esto? Que esto es un centro. Por lo tanto, alrededor de este punto, tu solución se debe comportar así. Y eso es todo. Entonces, cualquier cosa que viva intermedia entre este punto y este punto debe ser una combinación de los dos, de modo que la no linearidad lo que va a hacer es, por ejemplo, estirar esta parte así, y de repente esto se cierra y vuelve, y estas cosas se van a repetir. Pero estas cosas ya no son hipérbolas ni círculos, ya son cosas no lineales que quedaron deformadas por la presencia de este punto centro y este punto hiperbólico. Entre más cerca estés del punto centro, tu dinámica se comporta como un oscilador armónico. Mientras más cerca estés de tu punto hiperbólico acá abajo, tu dinámica va a explotar y se va a ir así, y eso va como a irse hasta infinito, y en algún momento esto va a regresar hasta después de mucho tiempo regresa, y este sería tu espacio fácil. ¿Qué interpretación tiene o cuál es el sentido de esta cosa? Fíjate que esto es lo bonito de las ecuaciones también diferenciales. Significa que pensemos que tenemos esta órbita morada. Si tú estás en órbita morada, que voy a dibujar cerquita del punto centro, la vida de las presas y de los depredadores conviven en forma muy armónica. ¿Qué significa eso? Que eso lo que puedes ver como una combinación de senos y cosenos, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, era el caso del oscilador armónico. Entonces, la población de presas quizás venga así, mira, pensemos que azul claro son las presas. Entonces estas van a, bueno, igual aquí partes negativas no tienen sentido, porque son poblaciones. Entonces quizás aquí empezó la población de presas y viven, son felices, de repente empiezan a morir. ¿Pero por qué empiezan a morir? Empiezan a morir porque la población de depredadores quizás empezó a aumentar con la interacción de las presas, y eso favoreció a los depredadores. Sin embargo, al ver que a un cierto tiempo t, por cierto aquí no lo pinté, este sería tu eje t, la población de presas empieza a disminuir, entonces los depredadores empiezan a notar la falta de alimento y empiezan también a morir. Ahora, como la población de presas
empezó a notar que la de depredadores empezó a disminuir, la de presas empieza otra vez a aumentar. Y esto tiene un comportamiento cíclico, porque ahora otra vez empiezan a resucitar los depredadores y van a tener o seguir un patrón justamente muy armónico. Entonces esto es presas y rojo es depredadores. Si tú graficas en el espacio fase P contra D, te van a dar bonitos círculos, así, si tú estás cerca de esta órbita. Si tú estás lejos, pensemos que estás en una órbita, déjame ver qué colores tengo, quizás con este color, ¿qué color tomo? Naranja. Si tú estás por acá, esta cosa sí va a ser cíclica, pero no va a ser exactamente una combinación de senos y cosenos. Entonces, para la órbita naranja, voy a graficar tiempo y vamos otra vez a graficar la población de presas y depredadores. Entonces, tal vez tu población de presas comenzó por aquí, aumenta y de repente empieza a disminuir. Pero esa disminución no necesariamente tiene que ser como un seno bien bonito o un coseno, sino quizás esto te cae muy lento. Bueno, ahí lo puse rápido. Quizás te cae muy lento. Y de repente quizás otra vez esto suba rápido. Y otra vez se cae. Y otra vez suba. Voy en ciclo, ¿no? Voy, vengo, voy, vengo. Y la de depredadores también tenga un comportamiento parecido. Pero insisto, esto ya no va a ser un seno y un coseno, esto ya es algo más complicado. Quizás esto aumentó. Lento. Y después se cae. Y quizás otra vez. Y el punto, insisto, es que esto ya no es un seno y un coseno no, bonitos, o sea, ya es algo que sí tiene un comportamiento periódico, o sea, hay un periodo, hay un tiempo que va de aquí a acá, pero esto ya no es algo que se pueda ver simplemente como un seno y un coseno, es algo que es más complicado. Sí. Si nos vamos a un caso más extremo, pensemos que dibujo ahora una órbita, ¿qué color? Gris. Espérame, gris se ve, no se ve mucho. Morada ya está, una órbita verde, voy a poner esta órbita verde. Si nos vamos por acá, lo que va a pasar es que tu órbita quizás comenzó aquí con cierta población de presas y depredadores, pero es sensible en el punto de que si tenías muy poquitos depredadores, pues la población de presas va a empezar a aumentar porque hay pocos depredadores, ¿no? Entonces la población de presas aumenta y esto puede irse hasta algo muy lejano y va a tardar mucho tiempo en recuperarse la población de depredadores, pero cuando recupere va a llegar con una cantidad de depredadores muy grande. Si esto lo graficáramos como series de tiempo o en función de tiempo, tu población de depredadores está decayendo, ¿no? Quizás hasta sientas que se extinguen, pero va a haber un momento en el que después de mucho tiempo esto va a crecer exponencialmente y después otra vez va a ser medio periódico y decaiga, ¿no? Pero va a tardar mucho tiempo en hacer esto. Y la población de presas les ocurre justamente lo contrario. Tal vez empezaron por aquí y esto creció y crece exponencialmente y sale de escala y después de un pico hasta por acá arriba empieza a decaer. Que se decae cuando esto otra vez como que vuelve a crecer, ¿no? Y esto va a ser también periódico, pero va a tener tiempos muy largos en los que quizás para efectos prácticos en un ecologista diga no, si tu población de presas tiene una cuota, un tiempo cero aquí, significa que tu especie se está extinguiendo. Entonces es muy poco probable
que alguna de ellas, de alguno de esos animales, sobrevive y vuelva a crecer. Entonces tal vez esto implica un tiempo de extinción. Sin embargo, la población de presas fue muy prolífica en su desarrollo y esto creció exponencialmente. Por eso es importante para los que se dedican a estudiar esto con más cuidado en la parte ecológica, pues que tengas una interacción buena entre las especies de depredadores o entre diferentes tipos de especies, ¿no? Porque tal vez el hecho de poner una especie nueva en un hábitat diferente implique en la extinción de algo o que algo explote de las manos en una población, ¿no? O salga de las manos. Y pues bueno, creo que con esto culmino este video. Creo que ha sido muy pues práctico hablar de cómo puedes utilizar las ecuaciones diferenciales lineales para atacar problemas de ecuaciones diferenciales no lineales, ¿no? Esto es algo no lineal. Te mencionaba que la ecuación diferencial la resolvemos o la estudiamos ahorita en forma cualitativa. En el siguiente video te enseñaré a hacer el análisis exacto, porque afortunadamente esta ecuación diferencial, pese a ser no lineal, se puede resolver en forma exacta y precisa. Y vamos a ver si esa solución nos lleva a algo. De hecho, vamos a resolverla con una vieja confiable que ya tienes, que ya vimos en la clase en algunos principios del curso. Entonces, bueno, creo que dejo esto aquí. Nos vemos en el siguiente video y cada vez nos acercamos un poquito más a modelos más interesantes, como es el modelo de las pandemias, los SIR y SAIR models, que hablan de pandemias justamente, y también uno que es famoso, que es conocido como el atractor de Lorentz, que también es simpático, ¿no? Porque ese tiene peculiaridades que tienen que ver con comportamientos extraños, y se les llama comportamientos extraños porque literalmente son extraños y concretamente reciben en ocasiones el nombre de atractores extraños. Y el sistema de Lorentz es uno que tiene esa peculiaridad, y esos son caóticos. Entonces caos es algo que se vincula mucho con estas cosas, pero tienen principalmente que ver con cosas no lineales. Todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento es cuando tienes linealidad. Y bueno, creo que lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente video. Bye.